Bienvenidos, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Seguiremos con la serie Hielo el Fuego de los 4 elementos y empezamos. La próxima cita de Pan es en 2 semanas. En realidad, Hima, no tienes que llevarme siempre. Si un día estás ocupada, puedes decirle a Pan que me acompañe. No hay problema, lo haré con mucho gusto, pero me siento mal. Tu trabajo ya está sobrecargado y todavía soy una carga para ti. De niña recuerdo que me llevaste al doctor. Ahora que soy mayor, quiero cuidarte lo mejor posible. No tienes por qué sentirte mal. Hime habló con seriedad y determinación, aunque Pane no aceptaba el amor entre Hime y Titaya. Cuidar de Pane era algo que Hime deseaba con todo su corazón. No lo hacía por obligación, sino porque esperaba que las heridas en el corazón de la tía Pane sanaran, para que un día pudieran ser felices como se merecía. Parece que el doctor ajustó la medicación, ¿verdad? El doctor la redujo. El tratamiento está progresando. Pane, eso es increíble. Pronto no vas a necesitar más medicamentos y volverás a estar fuerte y sana. No estoy realmente enferma, esas medicinas son caras. Tome el medicamento según lo prescrito y sigan las recomendaciones del doctor. De esa manera tu corazón estará fuerte y podrás estar conmigo por mucho tiempo. Si vivo tanto, ¿no te voy a molestar? De ninguna manera quiero que te quedes conmigo mucho tiempo. Quiero amarte y cuidarte lo mejor que pueda. Pane miró a su amada sobrina. No importa cuánto tiempo pase, Hima siempre sería su querida, cariñosa y considerada sobrina. Como ahora cuando Hima se acercó y la abrazó, cuidándola con todo el amor y cuidado, haciéndola sentir importante, que Hima también tuviera que compartir su amor con alguien más. El amor que recibió Pane siempre fue grande. A Hima, antes de irnos a casa, ¿puedes llevarme a algún lugar? Claro, ¿a dónde quieres ir? Tengo todo el día libre. Quiero visitar la tumba de Pawin. ¿Vamos al templo a visitar a tu madre? El tiempo vuela, ¿verdad? Sí, el tiempo siempre pasa rápido. Hima respondió al comentario de su tía, mientras ambas se encontraban frente al nicho que contenía los restos de su madre. Cuando tu madre falleció, todavía llevaba a Hime en mi regazo para visitar el templo. Mira el tiempo pasado y ahora has crecido. Mientras que yo he envejecido. Pane, tú sigues siendo fuerte, estarás conmigo muchos años. Dentro de unos años quizás me una Pawin. No hables de esa forma, el doctor dijo que deberías pensar positivamente. Solo digo la verdad que nadie puede evitar. Un día todos falleceremos, pero quienes se quejen deben seguir viviendo. La joven miró a su tía, quien hablaba con seriedad. Extendió su mano y tocó el hombro de ella, lleno de amor y afecto. Sabía que quien la crió siempre la quiso y siempre quería lo mejor para ella. Hima nunca olvidó la bondad y la gratitud que sentía por su tía. Pero a veces el amor excesivo de sus mayores podía hacer que se sintiera incómoda al aceptar o cumplir ciertas peticiones, como en el caso de su relación con Atitaya. Últimamente, Pane no había intentado obligar a Hima a conocer a las hijas de sus amigos. Desde que Titaya se había mudado, Pane había permitido que a Hima la cuidara por completo. Cuando le prometí a tu madre, confiaba en que tú crecerías feliz. Pensé que sería fácil, pero pensándolo bien, quizás yo también fallé. Claro que no, tía, hiciste un gran trabajo. A pesar de la partida prematura de mi madre, nunca me sentí privada de nada. ¿Puedo preguntarte algo? Y espero que no me mientas. ¿Eres feliz? ¿Quién está relacionado con Hima? Soy yo, soy tu tía. ¿Cómo está mi sobrina? Enfermera. La paciente sufrió un accidente de tráfico, probablemente por quedarse dormida al volante. El doctor la atiende en urgencias, por favor, firme estos documentos. Tras recibir la llamada del equipo de rescate el domingo por la noche, Pane se enteró de que su sobrina había sufrido un accidente de coche. La tía aún estaba en estado de shock y había acudido de inmediato al hospital donde su sobrina recibía atención médica, sin informarle al padre de ella, que se encontraba fuera, ni a nadie más. Hace algunos días, la tía seguía pasando tiempo con su sobrina. Habían visitado el templo donde estaba enterrada su hermana y pasaron el fin de semana como tía y sobrina. Aunque Pane no esperó la respuesta confusa de la otra persona, había reunido coraje para hacer la pregunta que se había estado haciendo cientos de veces desde que había hablado con su cuñado. Por favor, no dejes que te pase nada, Hima, regresa conmigo. Si Hima la dejaba, no habría nadie a su lado, justo como su hermana la había abandonado. Sus padres también habían fallecido repentinamente y su ex marido se había convertido en un simple recuerdo indeseado. Pane lloraba y sollozaba desesperada fuera de urgencias. Sonó el celular de la paciente y la enfermera le llevó las pertenencias a la tía Pane, quien figuraba como familiar. La llamada era de alguien importante para la joven. Pane observó el teléfono sonar hasta que terminó la llamada sin atreverse a contestar. La pantalla del teléfono mostraba una foto de Hime y Atitaya sonriendo en un destino turístico. La sonrisa de Hime era radiante, rebosante de felicidad, la misma felicidad por la cual Pane preguntó:
pero no se atrevió a escuchar la respuesta. En los últimos meses, Ajima se había mostrado abatida y desanimada, una tristeza que todos a su alrededor percibían, desde el día en el cual la titaya tuvo que volver a irse de la casa de Guatín por culpa de la tía Pane. Fui yo quien te quitó la felicidad, ¿no es así, querida? Si todavía hay tiempo para arreglar las cosas, si todavía hay una oportunidad para admitir mis errores, lo primero que quiero hacer es decirle a mi sobrina que ahora mismo lo siento demasiado. Lo siento, cariño, perdóname. A ti, Taya, Han, te duele mucho, avísame si sientes dolor en alguna parte. A ti, Taya, no me abraces tan fuerte, estoy tan adolorida, lo lamento. A ti, Taya se apartó rápidamente del abrazo y corrió a abrazar a su amada, preocupada y angustiada al enterarse de la noticia. Nunca imaginó que su amada sufrió un accidente automovilístico mientras viajaba. La noche anterior tuvo que ser ingresada en el hospital. Aunque su estado no era grave, Titaya no pudo evitar sentirse culpable por lo sucedido. Si Ajima no hubiera viajado a Joaquín para verla siempre, como era posible, no habría estado tan cansada como para quedarse dormida al volante y sufrir un accidente. En cierto modo, Titaya se sentía responsable. Soy fuerte, no te preocupes. Aún puedes tocarte, dije que no volvieras tarde, pero nunca me hiciste caso. No me regañes, estoy herida. No quiero sufrir un segundo más. Eres tan terca e insistente. Si te pasa algo, ¿cómo viviría? No llores, ahora estoy bien. Ajime abrazó a Titaya para consolarla y le secó las lágrimas. La joven había sufrido solo heridas leves, pero su camión necesitaría reparaciones importantes. Se prometió a sí misma que escucharía a su amada de ahora en adelante, porque si no hubiera sido solo un pequeño accidente, no habría podido cumplir su promesa de estar siempre al lado de Titaya. Además, la tía Pane todavía no aceptaba su romance, pero Ajima sabía que tendrían que enfrentar todos los obstáculos juntas hasta alcanzar la felicidad. ¿Cómo estás? ¿Apolada viniendo también? No íbamos a dejar que Titaya viniera sola. Cuando supimos que estabas en el hospital, vinimos lo más rápido posible. Ya estoy bien, gracias a todos por su preocupación. ¿Pero cómo supieron que estaba aquí? Llamé varias veces hasta que alguien contestó y dijo que habías tenido un accidente y que estabas en el hospital. ¿Quién contestó y dónde está mi celular? La tía Pane. Ajima abrió los ojos con sorpresa, ya que no había imaginado que la tía respondería al llamado y le proporcionaría información a Titaya. Eso significaba que Pane tenía el celular de Ajima, el cual no había visto desde que despertó. Por los objetos en la habitación era evidente que Pane había estado de guardia durante la noche. La tía Pane entró, mientras saludaba a la dama y a su esposa, sin mostrar intención de pelear con Titaya, y se dirigió al sofá donde había descansado la noche anterior. La habitación quedó en silencio por un momento. Pane, ¿le contaste a Titaya sobre el accidente? A Titaya llamó tantas veces que me irrité y terminé contestando. Gracias. Ajime le quitó el teléfono a Pane y se lo devolvió, ya que la tensión en el aire dificultaba la respiración. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.